Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. El tema de hoy lo he titulado El castigo del Señor. Hay una ola hace ya cierto tiempo de creyentes modernos que dicen que Dios no castiga a sus hijos. Si aceptamos esta posición de muchos creyentes, tendríamos entonces que quemar o arrancar de la Biblia muchos libros, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de castigos, de juicios, de disciplina, de corrección, tanto sobre pueblos injustos y malvados como su pueblo, como el pueblo de Israel en el pasado. Entonces, muchas gentes, para evadir esta realidad, ellos dicen, esta realidad de las cuales habla las Escrituras, ellos dicen, no, esas partes son ideas y pensamientos y sentimientos de los hombres que escribieron las Escrituras. Pero la realidad es, y lo enseña la Biblia, que toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, es palabra de Dios para el hombre. Entonces, el apóstol Pablo se enfrentó a similares problemas cuando él ministraba en diferentes iglesias. Y él dijo, por inspiración, por medio del Espíritu Santo, previendo todas estas cuestiones y todas estas preguntas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, especialmente de hoy día, los días finales, previendo las nuevas ideas y las nuevas doctrinas y las nuevas especulaciones que se iban a levantar en el futuro. El apóstol Pablo le enseñó y le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solamente que es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios. Esto se encuentra en Timoteo capítulo 2, versículo, segunda de Timoteo 3:16. Entonces, el expositor, cuando yo leo el expositor, me gusta leer los comentarios de este libro. Él dice sobre este versículo que en el idioma griego realmente dice que toda la Escritura es por aliento de Dios, lo cual significa que es la palabra de Dios y por lo tanto es infalible. Esto dice el expositor. Y después sigue comentando y dice, todo lo que creemos, enseñamos y hacemos debe estar basado directamente de las Escrituras. El uso de la palabra de Dios, dice el expositor, es para señalar
a la dirección correcta, a la restauración, a un estado de rectitud. Y la Biblia es la única guía para instruir en justicia. Esto es la realidad de este asunto. El comentario de Dake dice sobre este versículo: toda la escritura, y no parte de ella, es palabra de Dios. O sea que santos, hombres de Dios, hombres serios y poderosos, servidores de Jesucristo, han afirmado a través de todos los tiempos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por diferentes estudios, que ahora en estos momentos no vamos a entrar en esos detalles, pero diferentes estudios que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ya con esta corta introducción, vamos a enseñar y a predicar asuntos importantes de la palabra de Dios que nos van a enseñar, a instruir, a redarguir en justicia, para que entendamos todo correctamente, tal y como Dios desea que entendamos. Gloria sea su nombre. El castigo es necesario, ya sea de Dios o del hombre. El castigo es necesario. Y les voy a poner un ejemplo de mi vida propia. Yo fui castigado por la ley de los Estados Unidos a 45 años de prisión. Aunque usted lo dude, fui sentenciado a 45 años de prisión. Esto es un castigo por mis malas acciones, por violar la ley. Pero ya después, en la prisión, conocí a Cristo. Y desde el día que fui liberado hasta el día de hoy, he estado viviendo para Cristo. La cárcel me sirvió de bendición. Recuerdo el día cuando me arrestaron y me sentenciaron a 45 años. Yo perdí toda esperanza. Empecé a hacer cálculos y dije: voy a salir de aquí hecho un anciano, si primero no me matan allá adentro. Estaría preso casi toda mi vida. Esto fue un trago amargo que tuve que pasar en mi vida. No fue fácil. Yo, un joven de 20 años, había destruido mi vida en esta gran nación por estupidez, por ser un bruto, por ser un estúpido. Pero lo que yo veía como una desgracia y algo malo, Dios Todopoderoso lo convirtió en un bien. Yo necesitaba ser castigado y lo fui por las leyes de los Estados Unidos. Pero lo que yo no sabía es que me encontraría con Jesucristo. Fui salvo en la cárcel, fui enseñado, corregido e instruido en la justicia de la palabra de Dios. Y después de ser liberado, sigo sirviendo a Jesucristo.
Aquí estoy ya después de tantos años. Muchos de los presos me decían, cuando salgas volverás a tu antigua vida. Aquí le pasa eso a todos. ¿Está bien? A mí no me pasó. Yo salí y seguí sirviendo a Cristo. Aquí estoy después de 35 años y sigo siendo cristiano. Fue por un milagro en la ley de los Estados Unidos que solo cumplí 5 años de prisión. Hubieron varios cambios en las leyes de los Estados Unidos que se pudo reducir mi sentencia y gracias a Dios salí antes de tiempo. Bendecido sea su nombre. Qué bueno que Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo era uno de ellos, que cuando escuché de Jesucristo, cuando oí de Jesucristo, mi vida fue tocada y tuve un cambio totalmente aceptando a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Qué bueno. Que Jesús no vino a buscar a justos y santurrones, sino a personas que van por malos caminos, a pecadores al arrepentimiento. ¡Qué bueno! Yo fui uno de ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando yo era un adolescente, mi padre me ponía a cortar el césped de la casa. Ese era un trabajo que yo odiaba. Al final del día, cuando lo cortaba todo, lo limpiaba todo, al final del día me daba dinero para que yo fuera con mis amigos al cine. Pero yo lo hacía de mala gana. Yo no entendía a mi padre. Yo decía que lo haga él, yo no tengo que trabajar. Que le pague a otro. Pero no. Mi padre quería que yo lo hiciera. Yo sin saber, mi padre me estaba entrenando. Y gracias a Dios por ese entrenamiento que recibí desde niño, salí un hombre trabajador. La Biblia dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todas estas cosas que mi padre hacía, yo no las entendía, no las comprendía, pero él tenía algo en mente, enseñarme a trabajar, y lo hacía de la mejor manera que él sabía hacerlo. A veces me castigaba fuertemente porque yo era un niño muy intranquilo. Tenía que ponerme freno. De lo contrario, estaría criando a un futuro delincuente, un vago y un malhechor. Y de hecho, por escoger los caminos del mundo, terminé en la cárcel y estuve en más de 13 prisiones federales y estatales de los Estados Unidos. Para mí personalmente fue necesario y beneficioso la cárcel. Hermanos, la cárcel me hizo un hombre libre, porque ahí conocí a Jesucristo. La cárcel me hizo un hombre libre. La Biblia dice en Santiago 3:3 algo maravilloso sobre este asunto, que es una escritura que nos enseña y nos revela mucha sabiduría sobre este asunto. Y dice,
He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. El castigo es como un freno en la boca de los caballos para que aprendamos a ser obedientes. Por lo tanto, el castigo muchas veces es necesario. Todo lo que mi padre hacía era por mi bien, porque me amaba. Deseaba que yo fuera un hombre correcto, honrado y trabajador. Todos los padres desean lo mejor para sus hijos. Jesús nos reveló algo maravilloso sobre nuestro Padre Celestial. Él dijo allá en Lucas capítulo 11, versículo del 11 al 13, Él dijo así de esta manera para que nosotros podamos conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Y dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo no creo que exista aquí nadie que si su hijo le pide pan y le dice, papi, tengo hambre, el padre sale corriendo a darle algo de comer, inventa, deja de comer para que su hijo coma. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña me decía, papi, tengo hambre, quiero comer McDonald's, quiero comer otra. Y yo ahí de alcahueto salía corriendo a comprarle lo que ella me estaba pidiendo. Así somos los padres. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Ningún padre terrenal aquí abajo va a darle algo que le pueda hacer daño a su hijo. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero entonces Jesucristo dijo algo poderoso, dice, pero si vosotros, siendo malos, todos los hombres en su naturaleza son malos, sin embargo, hacemos el bien para nuestros hijos, deseamos lo bueno para nuestros hijos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren, lo más preciado que Dios tiene no es que te dé dinero, ni te dé recursos, ni te dé bendiciones materiales. Eso lo puede tener cualquier persona en el mundo. Eso lo tienen hasta los impíos. Pero lo más preciado que Dios te da es el Espíritu Santo. Y se lo da a aquellos que se lo pidan. Porque por medio del Espíritu Santo una persona puede vivir, puede ser victoriosa, puede triunfar en la vida, puede santificarse para Dios. Alabado sea su nombre. Es lo más poderoso. Y Dios dice, yo estoy dispuesto a dárselo a aquellos que me lo pidan. Dios quiere darnos solo cosas buenas, hasta tal grado que está dispuesto a darnos su Espíritu Santo, que es el don más maravilloso que alguien pueda recibir. No conozco de ningún padre que quiera castigar a sus hijos por haces del oficio. Nadie desea castigar.
Ningún padre desea castigar a sus hijos, pero a veces es necesario. Dios no desea castigar a nadie. Él desea lo mejor para sus hijos. Pero tanto su justicia como su misericordia demanda el castigo. Nosotros los humanos vemos el dolor y la dificultad presente. Vemos lo que nos está sucediendo, lo que estamos sintiendo. Pero Dios ve el final. Dios ve la obra que Él quiere realizar en nosotros. Nosotros nos concentramos en el presente, Dios en el futuro. Yo les digo algo, en los planes de Dios en ocasiones tendremos que sufrir, padecer y pasar sinsabores y dificultades, no solo por el bien nuestro, sino el bien de otras personas. Así como está escuchando, así de serio es esto. El hombre, hermanos, debe ver más allá de este mundo. Hay gente que solo tiene planes para esta vida. No piensan en la eternidad. Yo recuerdo la historia que de una vez estaba hablando un joven que era muy ambicioso y codicioso con un hombre mayor que conocía la vida, que entendía la vida de Dios. El joven decía: me prepararé para una profesión. Y el hombre le preguntaba: ¿y luego? Pondré un negocio, y luego haré una fortuna, y luego, bueno, dice el joven, supongo que algún día me tendré que morir. Supongo que me pondré viejo y me retiraré y viviré de las rentas y de todos aquellos negocios que hice en este mundo. Y entonces le dice el hombre: ¿y luego? O sea, el hombre que no quiere acertar de que el hombre que no quiere acertar de que hay vida más allá, de que hay otra vida, ese hombre que hace solamente planes para esta tierra y no para la eternidad, sufrirá la más trágica desilusión el día que muera. La Biblia dice, vamos todos a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aquí hay una enseñanza poderosísima. Dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Una escritura muy discutida en estos últimos tiempos. Muy discutida y muy mal interpretada por muchos maestros. Este versículo que acabamos de leer ha sido mal interpretado por muchos. Miren, para que todas las cosas nos ayuden a bien
hay que llenar ciertas condiciones. 1, amar a Dios. Y número 2, es el propósito de Dios y no el nuestro. De otro modo, todas las cosas no se realizarán para nuestro bien. Esto es importante explicarlo, porque muchos creyentes creen que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Pero no es así la realidad. No es la realidad del asunto. Muchos creyentes se rebelan contra Dios haciendo su propia voluntad, propósitos y planes por encima del propósito y de la voluntad de Dios. Y entonces cuando vienen los tropiezos, las desgracias y los problemas, dicen, todo obra para bien. Pero es solo, esta declaración es solo una maquinaria de defensa para calmar la conciencia. Porque no todas las cosas nos obran para bien si estamos fuera de la voluntad de Dios, si estamos enfrascados en nuestros asuntos. ¿Entienden? Obra para bien para los que aman a Dios. Uno de los requisitos es amar a Dios. Y el otro es el propósito de Dios y no el propósito nuestro. Hay mucha gente que cogen y en vez de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios lo ha mandado a hacer, ellos escogen sus planes, sus proyectos, los ponen delante de Dios y entonces caminan en esos planes, en esos proyectos, en esa voluntad. Y a veces aparecen muchos tropiezos y dificultades que no son buenos para nuestras vidas. Y yo les voy a poner ejemplo para que usted pueda entender esto que yo estoy explicando. Judas Iscariote se rebeló contra la voluntad y el propósito de Dios y le fue mal. El rey Saúl le fue mal por rebelarse contra la palabra de Dios y terminó cometiendo suicidio. Adán y Eva perdieron la vida eterna y fueron expulsados del huerto por rebelarse contra la palabra de Dios. Terminaron en la pobreza, tanto espiritual como física. Y años más tarde, uno de sus hijos cometió asesinato matando a su propio hermano. O sea que no todas las cosas ayudan para bien. Esaú perdió la bendición de su progenitura por un plato de comida. Este hombre, Hebreos nos revela que fue un fornicario y un prófano. O sea, que por solo creer que existe Dios no significa que todas las cosas obran para nuestro bien. Yo creo que con esta explicación usted ya está entendiendo el tema que estamos tratando. En una traducción moderna, este versículo diría así: sabemos que Dios dirige todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que son llamados conforme a su propósito. Para aquellos que amamos a Dios, si miramos para aquellos que nos hemos mantenido amando a Dios y sirviendo y buscando su voluntad,
Si miramos hacia atrás en el tiempo, podemos ver que las cosas que considerábamos desastrosas resultaron a nuestro favor. Y las que nos causaron una desilusión, luego resultaron una bendición, porque Dios está en el asunto. Tenemos que saber que esa experiencia no le sucede a todos, sino a los que aman a Dios. Hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero son amigos del mundo. Les encantan las obras del mundo. Son practicantes del pecado. Son mundanos, carnales. Les agrada el fango de la maldad. Creen en Dios a su manera y sirven a Dios a su manera. Y escogen sus sueños, su voluntad y no la voluntad de Dios. Miren, para aquellos que han estudiado sobre los estoicos, esto era un grupo religioso que vivían una vida, ellos pensaban que la vida era compleja y agotadora. Por eso se crearon reglas para mantenerse en el camino correcto. Eran estrictos. Estos estoicos eran muy religiosos. Esta gente tenía un montón de reglas. En los tiempos antiguos abundaban mucho estos tipos de religiosos. Ellos creían que a una persona no le podía suceder nada que no viniera de Dios y que no fuera parte del plan de Dios para ella. Y no estaban muy lejos de la verdad. Sobre esto, Epicteto, un filósofo, escribió: ten valor para elevar la mirada a Dios y decirle, trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Soy uno contigo, soy tuyo. No me resisto a nada que tú consideres bueno. Guíame donde tú quieras, vísteme como tú quieras. ¿Quieres que me encargue de algo o que lo rechace? ¿Que me quede o que me retire? ¿Que sea rico o pobre? Por esto te defenderé ante los hombres. Dice este filósofo Epicteto. Es como, no un filósofo, él era un religioso. Y creo que también pertenecía a esta secta de los estoicos. Pero muchos de sus pensamientos se adaptan a muchas de las enseñanzas evangélicas. Los estoicos enseñaban que el deber de todo hombre era la aceptación. El que aceptaba las cosas que Dios le enviaba, experimentaba la paz. Pero si las resistía, estaba como machacándose la cabeza contra el propósito de Dios. Y esta gente no estaban tan lejos de la verdad. Porque Pablo tiene en mente la misma idea. Pablo dice que todas las cosas colaboran para el bien. Pero Pablo va un poquito más allá y dice, pero solo de los que aman a Dios. Si una persona ama, confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede acertar
todo lo que le manda Dios. Todo. Hoy me recosté en un rato en el sofá, y mientras estaba recostado ahí me quedé dormido. Y no sé qué tiempo estuve dormido, pero de momento tuve un sobresalto. Y cuando di el sobresalto, vi un versículo bíblico, 1 Corintios 1:9. Y entonces, cuando yo vi ese versículo, me sobresalté así del sueño. Corrí inmediatamente porque yo no sabía lo que decía ese versículo. Y miren lo que dice. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este versículo yo no lo tenía en mente. Esto de momento me fue dado ahí. En cuanto desperté, vino a mi pensamiento ahí como una lanza, como si me hubieran lanzado una flecha. Fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, mis queridos hermanos. Fiel es Dios. Solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien, porque para Él, para nosotros, para mí, vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder nos perfecciona. Sus cosas que vienen a nuestra vida son perfectas. Podemos confiar en Dios. Fiel es Dios, dice este versículo. Era como que si Dios estuviera diciéndome: fiel soy yo, alabado sea su nombre. El comentario de Dake dice sobre esto: mientras que todas las cosas suceden, la providencia de Dios obra a favor de aquellos que aman a Dios y que obedientemente andan de acuerdo con su propósito. No solamente yo les estoy enseñando de mis estudios personales, de lo que yo aprendo personalmente, yo también les estoy mencionando de hombres que ya han partido con el Señor, hombres de Dios, que enseñan estas profundidades. Y el comentario de Matthew Henry, que está en español, que muchos se lo pueden leer, que está súper poderoso, dice: Dios mismo está haciendo que todas las cosas obren conjuntamente en beneficio de los que le aman. Dios mismo se ocupa de eso. Y él dice, nótese que dice todas las cosas, no solo las que llamamos prósperas. Fíjense cómo él pone énfasis en esto, todas las cosas, no solo las cosas que llamamos prósperas, sino también las que solemos llamar adversas, porque nos afligen o parecen frustrar nuestros planes humanos. Miren, si esto es una realidad, que esto sucedió con José de Egipto. Él amaba a Dios desde niño. La juventud de José no fue fácil, fue dolorosa. Fue traicionado por sus hermanos, después vendido como un esclavo,
acusado en Egipto por querer violar a una mujer siendo inocente. Estuvo preso por varios años. O sea que la juventud de José no fue fácil. Este joven tenía suficientes razones para convertirse en un delincuente. Pero en medio de tanta oposición, pruebas, castigos y golpes de la vida, nunca perdió su fe y confianza en Dios Todopoderoso. Como dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Gloria sea su nombre. En medio de tanta oposición y dolor y frustración, nunca perdió su fe, se mantuvo como viendo al invisible. Dios estaba con José. Dios guardó el corazón de José porque Dios vio el final. José solo debía confiar en que Dios puede, en que Dios es más que suficiente. Y todos podemos leer que el final de José fue glorioso. Valió la pena tanto sufrimiento, valió la pena tanta amargura y dolor. Por el sufrimiento de José, Dios salvó a toda una nación de morir de hambre. José padeció haciendo el bien. Este hombre padeció haciendo lo bueno. Yo padecí por hacer lo malo. Yo hice el mal. Josué fue recompensado con Dios. Yo fui salvo, que era lo que yo en realidad necesitaba. Porque miren, hermanos, la salvación es el milagro más grande de toda la humanidad. Hay miles de personas que desearían ser salvos y no pueden. Ellos dicen, hoy no, quizás mañana. Mañana dicen que pasado y se la pasan así toda la vida y un día mueren sin poder haber tomado la decisión de ser salvos. Esa es la tragedia más horrible que le puede suceder a un hombre o a una mujer. La vida de José es un tipo de Jesucristo. Padeció el justo por los injustos. Yo no necesitaba dinero, fama o poder, aunque no tenía nada de eso. Yo lo que realmente necesitaba era la salvación, era ser transformado, era nacer de nuevo, convertirme en una nueva criatura. Y Dios, que es sabio, vio la necesidad de hacerlo y lo hizo en mi vida. Dios hace su voluntad a través de las circunstancias de la vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué poderoso es Dios. Qué maravilloso y qué inteligente es Dios. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar contentos en cualquier estado de nuestra vida. Hay muchos cristianos descontentos, quejándose por todo. Tenemos que estar contentos.
tenemos que ser felices. No esté quejándose. No esté murmurando por todo. Eso no, eso lo deforma como cristiano. Se oye feo, no luce bien. Vamos a Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer algo poderoso. Aquí estamos redarguyendo, instruyendo, educando por medio de la palabra de Dios. Y vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6, algo poderoso. Y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, aquí donde va la promesa poderosa. Yo tengo que regresar y volver a leer esto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Quién dijo esto? Dios dijo a sus hijos, a usted y a mí, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto está poderoso. En otras traducciones, más al lenguaje actual nos estaría diciendo, bueno, en la traducción Palabra de España dice algo importante aquí, que la fiebre del dinero no se apodere de vosotros. Donde dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia. En la palabra de España dice que la fiebre del dinero no se apodere de vosotros. Y en la Nueva Versión Internacional dice, manténganse libres del amor al dinero. Siempre estoy cayendo en este punto del dinero. Siempre estoy... Porque la Escritura tiene que habla mucho de dinero, nos enseña mucho de la avaricia, la codicia. Y esto es un tema muy importante y muy poderoso para que podamos ser cristianos efectivos, para que podamos crecer a la imagen de Jesucristo. El cristiano tiene que mantenerse, hermanos, libre del amor al dinero. Ahora me metí en un tema que yo he hablado bastante, no quiero profundizar en esto, pero ya entré en esto y voy, aunque sea, a hablar un poquito sobre esto. Pero el cristiano, el Evangelio nos enseña que el cristiano tiene que mantenerse libre del amor al dinero. El Evangelio nos está enseñando que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Pablo aquí en Hebreos cita estas dos grandes promesas que él nos dio aquí. Él las cita de dos pasajes del Antiguo Testamento. Una se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 5, que dice,
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y entonces dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces Pablo toma esta palabra y la aplica al Evangelio de Jesucristo, la aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces la otra la toma del Salmo 118, versículo 6, donde dice, Jehová está de mi lado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Estos son promesas poderosas. No tema lo que le pueda hacer el hombre. El Dios es fiel y Él no te dejará ni te desamparará. ¿Qué te puede hacer un hombre? Si Dios está de nuestro lado, no nos dejará, no nos desamparará, nos suplirá todo lo que necesitemos. Solo nos pide que no seamos codiciosos, solo nos pide que la fiebre del dinero no nos tome el corazón. Porque ya hay muchos apóstoles y profetas que la fiebre del dinero les ha amarrado el corazón. Y por esa razón han sido traspasados con muchos golpes en la vida. Para mostrar que el hombre de Dios no necesitaba nada más, porque siempre tiene consigo la presencia y la ayuda de Dios, Pablo escribió esto. Y lo tomó de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Nada que le pudiera dar, nada de lo que Dios nos pueda dar a nosotros sería mayor riqueza que su presencia. La presencia de Dios en la vida del creyente es lo más alto, la bendición más grande que un creyente puede tener. La presencia de Dios. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. La presencia de Dios. No te voy a desamparar, estaré contigo. Su presencia. Porque si Él está con nosotros, fíjense que Moisés dijo, en una ocasión le dijo a Dios, si no vas conmigo, si tu presencia no está con, yo no hago nada. No camino, no voy hacia adelante. Eso es lo que necesitamos, su presencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso es todo lo que uno necesita. La Biblia dice claramente, sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra costumbre ahí significa estilo de vida, manera de vivir. En otras palabras, que nuestra manera de vivir sea sin avaricia. Porque hay muchos creyentes que el estilo de vida, la manera que vive, cómo se comporta, cómo hablan, es un estilo de vida lleno de codicia y lleno de avaricia. Yo tengo unos amigos que por querer estar en la grandeza y en la gloria, que todo el mundo hablara de ellos, wow, mira lo que lograron. Ellos se fueron para el norte, a North Carolina, y ahí se compraron una mansión hace muchos años atrás.
Una casa de 2 pisos, 6 cuartos, varios baños, patio, jardines, es increíble. Yo me quedé ahí por varios días. Y al cabo de varios años se aburrieron de la casa porque era muy grande, el bill eléctrico era muy grande, el agua muy también, y una casa grandota para 2 personas solas porque ya estaban mayores. Bueno, no tan mayores, eran unos 50 años, una casa tan grande. Y ellos vivían en un espacio, en la cocina, el comedor y el cuarto, y a veces ni subían a la segunda planta. Porque el cuarto de ellos estaba en la parte de abajo y arriba había otros muchos cuartos y muchos baños. Pero se aburrieron de toda esa grandeza y la vendieron y compraron algo más pequeño donde se sienten ahora confortables, se sienten bien. Porque a estos, y lo digo, y ellos saben que yo hablo de esto, a ellos les encantaban las apariencias, la grandeza, la pompa. Que los hermanos cristianos dijeron, wow, qué casa más linda, qué grande. Pero con el pasar del tiempo, comprendieron que todo eso les estaba costando dinero. No hay necesidad de tener más cuando necesitamos menos. ¿Para qué me voy a comprar una nevera llena de Coca-Cola si me voy a tomar una Coca-Cola o 2 Coca-Cola a la semana? ¿Para qué me voy a comprar 10 libras de pan cuando voy a comer pan quizás una vez a la semana o una vez o 2 o 3 veces a la semana? ¿Entienden el punto? Gentes que no saben vivir. Vivamos sin avaricia. La codicia es mala, síganos los entendimientos, nuestro raciocinio. A veces hacemos cosas que nos convienen porque la avaricia nos impulsa a eso. A veces hacemos cosas malas. A veces hacemos cosas malas para conseguir cosas buenas, impulsados por la avaricia. Y esto le ha pasado aún a ministros. Miren, yo creo que yo no voy a predicar más. Lo voy a dejar aquí, hasta aquí, y después más adelante sigo predicando sobre este asunto. Yo ahora lo voy a dejar todo aquí. Y los voy a dejar con estas 2 promesas poderosas que nos enseña Hebreos. Que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te desampararé ni te dejaré. Usted, mi hermano cristiano, puede decir confiadamente. Usted puede decir confiadamente. Confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Repítalo conmigo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él no me desamparará ni me dejará. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!